Buenos días, mi nombre es Giovanni Rivera Pavón, soy estudiante de la Maestría en Gerencia Pública y en esta oportunidad hoy vengo a conversar sobre un tema muy interesante que es el proceso de conflicto. A continuación vamos a desarrollar el tema. Si bien sabemos, en toda organización existen conjeturas que se pueden presentar por falta de comunicación. A esto se conoce como conflicto y según Torrego 2003, el conflicto es una situación que se presenta entre dos o más personas que presentan diferencias en cuanto a opiniones, variables, sentimientos, conclusiones en cuanto a un tema. En este tipo de conflictos se incluyen los intereses personales, individuales, emocionales. La mayoría de los conflictos se consideran como conflictos de problema porque perjudican el ambiente laboral, pero en el fondo algunos de ellos lo que buscan es lograr una reestructuración para mejora. A continuación vamos a desarrollar un poco más el tema. Existe un modelo a seguir de un proceso de conflicto, el cual este es un ejemplo que se puede describir como el de la etapa número 1, que es de la oposición, etapa número 2 de la cognición, etapa número 3 de intenciones, etapa número 4 de comportamiento y etapa número 5 de resultados. En la primera etapa de cognición podemos evaluar la comunicación, la estructura y los valores personales. En cuanto a la comunicación, por falta de entendimiento entre las partes se empieza a generar dificultad para concretar los resultados. Y en cuanto a la estructura, dependiendo de la estructura de la organización, a veces se hace un poco difícil existir mecanismos de comunicación efectiva. En una segunda etapa, la condición es cuando identificamos el problema. El problema al principio empieza a arrojar algunas variantes que no son identificadas como un problema, pero empiezan a determinar distanciamientos. Ya el problema cuando se desarrolla, pues ya es necesario la intervención de un tercero. En cuanto a la etapa número 3 de la intención, es la percepción de cómo el conflicto puede ser abordado. Algunas personas lo buscan es desarrollar en una manera competitiva, otras buscan ser colaboradoras, saben que existe el conflicto y que lo que impera en la resolución del conflicto es la conclusión de los acuerdos. Y también existe la situación de la habitación y del acomodo. Ok, en una etapa número 4 encontramos el conflicto abierto, que es un conflicto que está perjudicando ya el entorno de la estructura organizacional y amerita la participación de una tercera persona. Y en la etapa número 5 de resultados podemos evaluar el conflicto como de mayor desempeño de grupo o de menor desempeño de grupo, todo depende de cómo fluya el procedimiento. A continuación vamos a desarrollar otros tópicos importantes del conflicto. Es importante reconocer que en un conflicto existen variables de comunicación. Entre las variables de comunicación tenemos la forma como las personas se comunican. A veces no es muy fluida dependiendo de esa enseñanza que se transmite en departamento con departamento. Tenemos otra variable que es la estructura. Dependiendo de la estructura organizacional, las dependencias o direcciones pueden comunicarse directa o indirectamente y esto a veces dificulta las relaciones de trabajo. Y existen las variables personales que son aquellas modismos o aquellas costumbres que tenemos como individuos y a veces las aplicamos dentro de la empresa. Ok, a continuación vamos a seguir con otros valores que son importantes de reconocer, como son los factores del conflicto. En este caso, los conflictos son culturales y son estructurales, y la combinación de ellos es de comportamiento. En cuanto a lo estructural, va a depender de toda la problemática que se presente en la estructura organizacional, dependiendo si existe machismo, si existe influencia de poderes en cuanto a la persona. Existe también el conflicto de la estructura, va a depender de si existen condiciones de apego o de complacencia con respecto a una persona que perjudica a las otras, y la conflictividad de ellas dos genera comportamientos a veces de lenguaje, de diferenciación, que pueden resultar en problemáticas de insultos. Ok, seguidamente tenemos tenemos la causa del conflicto. La causa del conflicto la podemos identificar en un plano de una pirámide, como los problemas de recursos, problemas de necesidades y los problemas que implican valores.
Por lo general, la mayoría de las veces los problemas que se generan son por recursos. Las personas no tienen los recursos necesarios para poder desarrollar un objetivo y allí es donde se presenta la conflictividad. Y entre otros valores, los problemas también se presentan por las necesidades de falta de orientación y de preparación del personal que confluye en no consolidación de las estrategias. Ok, seguidamente tenemos la estructura del conflicto, que pues básicamente está estructurado en las personas que hacen parte del conflicto, el problema y el proceso. Por lo general, el problema se puede identificar al principio, pero este problema quizás por falta de seguimiento se agudiza entre las partes y no se toman previsiones para resolver. Ese proceso implica pues que las partes deben sentarse, deben establecer cada uno sus puntos de vista y negociar para la resolución. A continuación vamos a seguir con la fase de conflicto. Existe una fase de conflicto que es la fase de la intensidad o de escalada, la fase número 2 que es la del estancamiento y la fase número 3 que es el descenso. Ok, en cuanto a la intensidad o escala es identificar que una vez se presenta la primera diferenciación de opiniones, debemos reconocerlas para evitar que escale a un grado mayor, como es en la fase del estancamiento, porque ya allí las partes han tratado de mediar para solucionar y no han podido lograrlo. A veces se gastan los recursos y no se puede. Y en la fase número 3, que es la del descenso, es cuando ya identificamos el problema y buscamos un arbitraje o una tercera persona que sea neutral. Ok, seguidamente tenemos las 5 intenciones del manejo del conflicto basado en el método de los señores Thomas Kilman, que establecen una relación entre la determinación y la cooperación. Ellos se basan en cinco estilos de intención de conflicto, de manejo del conflicto, como son el compromiso, la competencia, la comprobación, la evasión y la cesión. A continuación vamos a hablar un poco sobre ellos. En cuanto a la colaboración, pues es una colaboración en la que las partes están motivadas a encontrar la solución y las dos partes ganan. En cuanto a la competitividad, es aquella que consideran mantener su postura y no ceden, por lo tanto llega uno a manifestar su posición tan firmemente como que incluye a que uno pierda y el otro gane. En cuanto a la evasión, pues aquí es una situación en la que las dos partes pierden por no generar una conflictividad. En cuanto a la cesión, en la cesión uno pierde y el otro gana, es decir, uno intenta agradar a los demás y por lo tanto el otro es el que resulta vencedor en cuanto a su postura. Y en una última intención del manejo está la del compromiso, mediante la cual las partes consideran que lo más sano y sensato es llegar a la solución. Ok, en cuanto a la resolución de los métodos del conflicto, podemos evaluar las fórmulas de autocompositivas, la intervención de terceros y la intervención y la no intervención de un tercero. En cuanto a la fórmula autocompositiva, vincula a la intervención de una tercera persona, la cual está actuando de forma independiente y por lo general ayuda a que se realice el trabajo, ya sea a través de un arbitraje. En cuanto a la fase de la intervención de terceros, es unilateral porque cada una de ellas manifiesta su posición y en la mesa de trabajo se hace de forma bilateral. Y por último tenemos la intervención de un tercero, que es por una conciliación donde las partes consideran que todo se puede solucionar. Ya para finalizar, en todo ambiente laboral es necesario que exista una paz consigo mismo para poder establecer un ambiente armónico. Es necesario un cambio radical de paradigma porque esto es lo que nos va a permitir consecutir los resultados. Y ya finalizando este mensaje muy importante, sin conflictos no hay organizaciones en las empresas. Muchísimas gracias, hasta la próxima.